La Biblia nos enseña que el Señor Jesús vino a hacer los hombres libres. Y hoy quiero hablar de una enseñanza que a mí me impactó. Cuando el Señor Jesús cruzó el mar de Galilea, muchas veces le dicen lago, ya estuve mirando esto, era un lago, pero le decían el mar porque era inmenso. Y fue al área de Gadarena, que era un área gentil, habían cerdos y habían cosas, ahí no habían judíos. Y fue simplemente a un cementerio a liberar a este hombre que estaba endemoniado. Vamos a mirar en la Escritura cómo el Señor Jesús hizo un viaje específicamente por esta alma, que no era ni judía, porque estaba viviendo en un área donde los judíos no vivían, donde habían cerdos, habían cosas impuras. Y quiero decirte hoy que Jesús vino para hacernos libres. Y no importa dónde vivamos, Jesús va a llegar a nuestra casa. Sea en un cementerio como estaba este hombre endemoniado viviendo en este cementerio, sea que vivimos en el mejor vecindario de Maryland, no importa, Jesús va a llegar si le llamamos a hacernos libres. A hacernos libres. Este hombre que estaba en cautiverio, que vamos a leer, dice la palabra que se lastimaba a sí mismo. Este hombre que estaba endemoniado se hacía daño a él mismo, y no solamente a él, a aquellos que estaban a su alrededor. Porque cuando estamos atados, cuando tenemos en nosotros presencia que no viene de los cielos, nos lastimamos a nosotros y lastimamos a aquellos que están a nuestro alrededor. Porque este hombre estaba cautivo espiritualmente. Y muchos de nosotros digamos, pastor, yo no estoy cautivo espiritualmente. Todos tenemos algo. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos tenemos algún tipo de atadura. Y hoy el Señor va a romper eso, porque quiere que caminemos con paz en nuestro corazón, quiere que caminemos libres, quiere que caminemos. Lo que pasaba en aquel entonces, si usted se acuerda, en el tabernáculo del Señor no se permitía cosas impuras. Por eso Jesús limpió el templo, porque todo lo impuro no permitía que la presencia de Dios fluyera en el templo. No se permitían leprosos, no se permitían mujeres en el tiempo que tenían su beso menstrual. Había muchas cosas en el templo que no se permitían. De la misma manera, el enemigo sabe que si viene a nuestro cuerpo, al templo del Espíritu Santo, y nos hace cautivos, nos hace impuros con algún tipo de espíritu inmundo, sabe que no es posible que haya comunión con el Espíritu de Dios, porque en nosotros ya hay algún tipo de inmundeza, algún tipo de suciedad que Dios no puede permitir, que rompe la bendición de los cielos. Y esa es la meta del enemigo, traer inmundicia a nuestra vida. Por eso el templo, el tabernáculo se mantenía siempre santo, lo mantenían siempre. Había una serie de protocolos, porque ahí no podía pegar. Aún así, si el sacerdote entraba y no estaba completamente listo, moría instantáneamente en la presencia del Señor. Entonces, cuando una persona está espiritualmente cautiva, estos seres espirituales, y vamos a ver, tienen un objetivo de destruirlo. Por eso vemos tantos suicidios, por eso vemos tantos homicidios en estos días, por eso vemos tantas desgracias familiares, por eso vemos tantos actos inhumanos y aberrantes, por eso vemos tantas adicciones que destruyen a familias y palabras que son como golpes de espada. Pues un corazón herido, ¿qué hace? Herir a otros. Un corazón herido hiera a otros. Un corazón cautivo no puede hacer nada más que traer lo que está obrando en él. A mí me rompe el corazón años atrás. Trabajaba con un oficial del ejército, un hombre retirado, un hombre que tenía gran posición y ahora estaba trabajando como civil. Y tenía un hijo de 18 años, quizás 20 años. Un muchacho hermoso, un muchacho con mucho potencial. Un día cometió un error manejando, lo pusieron en la cárcel la policía, no sé lo que hizo, y en la cárcel se ahorcó. Se quitó la vida. Me acuerdo hoy al velorio de mi amigo y su hijo, un joven, como muchos jóvenes aquí hay muertos. Pero lo triste no era que él se había quitado la vida, porque en él habían ataduras que no lo dejaban poder lidiar con esta situación. Lo triste era que al frente había una jovencita embarazada del hijo de él. Y ese niño nació sin su papito, porque él se quitó la vida.
Y nunca me olvido, y este muchacho tenía todo, tenían buena casa, vivía en un buen lugar, tenía plata, pero no tenía a Cristo en su corazón. Estaba endemoniado. Y ese demonio lo destruyó. Así que la persona que está cautiva se autocastiga hasta llegar a desear mejor la muerte. Y ese es el objetivo de las tinieblas con este gadareno que vamos a estar mirando. Yo he ido a orar por personas a casas. Me acuerdo que fui donde este muchacho que usaba drogas y le dije, mirad, si sigues así vas a morir, esto te va a matar. Me dijo, mire, yo mejor muerto que vivo. Muerto que vivo. Y me acuerdo que no sabía qué decirle, solo le dije, bueno, si te mueres, asegúrate que me invitan al entierro, me gustaría venir a tu entierro. No sabía qué decirle. Mejor muerto que vivo. Ese era el espíritu que estaba en él. No le importaba morir. Y hoy vamos a romper todo eso. Porque Jesús vino para que tuviéramos libertad. Jesús, dice la palabra, vino para deshacer las obras del enemigo. Jesús vino para deshacerla. Y si hay obras del enemigo en tu vida o en mi vida, yo la quiero rota hoy. Ya, yo no quiero irme de aquí con nada que el diablo haya atado en mis pies, en mi espalda, en mi cabeza. Yo no quiero salir de aquí con ningún tipo de peso que no sea peso de gloria, que no sea peso de Dios. Dios no me hizo para ser portador de nada de esto. Pero Jesucristo, vamos a ver, dio libertad a este hombre y rompió las cadenas, porque la Biblia te dice, como te dije, que Él apareció, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vino a traer libertad a la humanidad. A causa de la unción, en este lugar, el yugo se romperá hoy, si se lo permites. Así que vamos a Marcos capítulo 5, versículo 1. Es una historia que quizás hayas leído, pero te la voy a presentar quizás un poquito diferente. Marcos capítulo 5, versículo 1. Esto pasó después que Jesús el Cristo caminó en las aguas, ¿se acuerdan? En este lago a las 3 de la mañana. Muchas veces lo ven esa historia, fue a las 3 de la mañana, creo que fue la cuarta vigilia, Jesús se les apareció caminando. Después de esto, de esta tormenta, Jesús llegó a este lugar. Marcos capítulo 5, versículo 1. Míralo aquí. Así llegaron al otro lado del mar, versículo 1 dice, a la región de los Gadarenos. Gadarenos. Esta palabra Gadara significa lugar amurallado y el término Gadareno significa rodeado o encerrado entre paredes. Cuando estamos atados espiritualmente nos sentimos atados. Gracias, Nancy. Nos sentimos encerrados entre paredes. ¿Quién no ha estado ahí? Yo cuando era joven traté de ahorcarme y gracias a Dios que era tan bruto que no supe cómo hacerlo. Gracias a Dios. Yo quería morir y me amarro una toalla en el baño y toda esa vaina. Y me mareé y solté la cosa y caí al piso. Cuando me desperté estaba vivo todavía. Y aquí estoy. Me sentí encerrado. Me sentí entre paredes, no quería vivir. Versículo 2. Gracias, Dios mío, porque no me dejaste que... Versículo 2. Cuando salió de la barca, ¿quién salió de la barca? Jesús. Inmediatamente, en la versión que tenemos aquí dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. La versión que yo tengo, un hombre con un espíritu profanador salió de las tumbas a su encuentro. Acuérdate, o si no sabes, te voy a explicar. En los tiempos de antes los cementerios no son como los cementerios de nosotros hoy en día, que habían hoyitos y la gente no, en aquel entonces hacían tumbas en la montaña, hacían huecos. Y este hombre vivía en uno de esos huecos, hoyos, lo que quiera llamarle, que estaba diseñado para poner un muerto. Ahí vivía este hombre. Cuando Jesús desembarca, dice la palabra, un hombre poseído por un demonio se enfrenta a él. Dice la palabra que inmediatamente este hombre salió a su encuentro. Otra versión dice justo entonces.
Se dice que el hombre tenía un espíritu profanador, un espíritu impuro, un espíritu inmundo. Y eso no tiene nada que ver que el hombre no se bañaba. Aunque lo más seguro nunca se bañaba viviendo ahí en el cementerio. Este hombre tenía un espíritu impuro, un espíritu en él, un espíritu diabólico. En el Antiguo Testamento, como te dije, las cosas que eran ceremonialmente impuras no podían entrar en el tabernáculo o estar en la presencia de Dios. Entonces, este hombre con esa impureza no podía estar en la presencia de Dios. Nadie que está lleno de impureza o espíritu profanador puede estar en la presencia de Dios. La presencia demoníaca hace que todos nosotros ceremonialmente seamos impuros o incapaces de relacionarnos adecuadamente con Dios. Por eso muchas personas dicen que yo no siento a Dios. Es que yo lo sé, pero la hermanita ahí, ella se quebranta, yo no siento a Dios, yo no puedo. Ceremonialmente hay algo impuro en el templo que quizás hay que removerlo. Puede ser, amén, porque la presencia de Dios no se puede manifestar ahí. O sea que el que está afligido por un demonio, sea que esté poseído o afligido, se convierte en ceremonialmente incapaz de relacionarse adecuadamente con Dios. Por tanto, caminos de bendición, prosperidad, todas las promesas del cielo no se pueden ejecutar en la vida de esa persona. Por eso hoy vamos a pelear contra eso. Por eso hoy vamos a pelear contra eso. La palabra dice que Jesús se bajó del barco y este hombre endemoniado salió corriendo inmediatamente a buscarlo. Muchas personas dicen que este hombre conocía a Jesús. Que este hombre posiblemente fue un discípulo que se torció, se salió del camino, porque salió corriendo y lo conocía, porque Jesús se salió de todo su día y fue exclusivamente a esa región a lidiar con él. Cuando terminó de lidiar con él, se fue. No hizo nada más. Fue a una región pagana, una región gentil donde había muchos cerdos, había muchas cosas, donde no usualmente Jesús no iría, pero fue por esa alma. Y muchos piensan que ese hombre era un hombre que conocía de Jesús antes, que quizás era discípulo y se había descarriado y estaba ya atado por ese demonio en ese lugar. Por eso nuestro Padre fue a buscarlo. Solo Dios sabe, era un alma que necesitaba misericordia y Jesús llegó allí. Esas tumbas eran impuras, porque en la tradición judía el tocar un cadáver, inmediatamente la persona se mantenía ceremonialmente impura. Y sabemos que los demonios traen impurezas a nuestras vidas. Versículo 3. ¿Estamos en qué libro? Marcos 5:3. Gracias, Jeffrey, por poner la atención. Dice que este vivía entre las tumbas. Este moraba en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Ni siquiera con cadenas, porque muchas veces le habían sujetado con cadenas y grilletes, pero él las rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie era lo suficiente fuerte como para someterle. Nadie era lo suficiente fuerte para someter a este hombre. Este hombre no había nadie que lo podía ayudar más que Jesús el Cristo. No había nadie más. Ningún ser humano podía ayudarle. Por lo tanto, necesitaba intervención divina. Y ahí llegó nuestro Jesús el Cristo a tiempo. Versículo 5 dice: noche y día entre las tumbas y por las colinas constantemente daba gritos y se cortaba con piedras. Se cortaba con piedras. Demonios representan peligro para la persona y para otros. Nadie podía dominarlo. También era peligro para él mismo. Toda opresión del enemigo trae un espíritu de autodestrucción. Toda opresión del enemigo, su meta es eventualmente que la persona se destruya. Trae un espíritu de autodestrucción. Últimamente la meta es destruir a la persona, no solamente ellos, sino que todo aquello a su contorno. Cuando yo crecí en los caseríos de Puerto Rico, muchas veces vi personas con este tipo de comportamiento, cortándose. Una vez vi a un hombre drogado, no le voy a dar muchos detalles, pero se cortó cientos de veces, destruyéndose.
Y este hombre que vivía en estas tumbas, en este lugar impuro, tenía ese espíritu, se estaba cortando. Pero al mismo tiempo era un hombre con una fuerza que ningún otro hombre lo podía tener, sino que aquellos que estaban a su contorno ni se le acercaban porque le hacía daños a otros. Versículos 6 y 7 dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y cayó de cara ante él. Dice esta versión, se arrodilló ante él y le dijo: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, te conjuro o te ruego por Dios que no me atormentes. Cuando el hombre se acerca a Jesús, cuando un endemoniado se acerca a Jesús, tenía dos opciones. Podía o atacarlo, usualmente eso es lo que los demonios hacen, pero reconoció la presencia de Dios, no le quedó otra. Toda rodilla se dobla frente a la presencia de Jesús. Se tuvo que caer de rodillas. El hecho de que el hombre se postró, se arrodilló, podría sugerir que se trata de este hombre que ya conocía de Jesús. Quería pedirle ayuda. Muchos creen que este hombre fue discípulo, como dije antes. Hombres y mujeres creyentes bautizados, afligidos por demonios, están afligidos por demonios. Por ejemplo, en Hechos, estaba hablando con Jeffrey hoy, capítulo 7 creo, vemos al mago Simón, que fue bautizado. Este tipo fue bautizado, él creía, caminaba con el mero de la iglesia y estaba poseído por un demonio. Pero este hombre endemoniado salió corriendo y se arrodilló frente a Jesús. Y le dice al Señor: ¿qué quieres conmigo, básicamente? Y aquí hay algo bien interesante, iglesia. Aquí hay algo bien interesante y quiero que captures esto porque a mí esto me impactó. El espíritu se derrumba frente a él. Le dice: ¿qué a nosotros? ¿Qué tienes conmigo? Dice otra versión. ¿Por qué te entrometes conmigo? Métete en tus asuntos. El demonio reconoció la identidad de Jesús como hijo del Dios Altísimo. En el versículo 8 dice: lo que resulta extraño es que al pedir a Jesús que no lo atormente, el demonio jura por Dios. Dice: te conjuro, creo que es el versículo 8, te conjuro por Dios que no me atormente. Otra versión dice: por Dios te pido que no me hagas sufrir. Mira esto, un demonio pidiéndole por Dios a Jesús que no lo sacara, que no lo hiciera sufrir. Un demonio clamando, implorando el nombre. Te conjuro. Otra versión dice: por Dios te pido que no me hagas sufrir. Un endemoniado jurando o pidiendo por Dios que tuviera misericordia de él. Aún el más machote, aún el más malo, cuando llega el momento de que su vida está en peligro, lo primero que dice es: ay Dios mío, ayuda a mi mamá, ay Dios mío, ayúdame a mi bebé, ay Dios mío, ayúdame, ay Dios mío, salva mi casa, ay Dios mío. Aún los demonios claman a Jesús cuando saben que le llegó el momento. Eso a mí me impactó. Eso a mí me impactó. Dios, ayúdame. Usando el nombre del Altísimo para defenderse. ¿Qué no le queda de otras? ¿A quién va a decir si está frente a la presencia del Hijo de Dios? ¿A quién va a ir si no le queda otro nivel más que el Padre? Te pido por Dios que no me haga sufrir, dice la versión del lenguaje actual. Aún los demonios reconocen la presencia de Dios. Reconocen que Dios tiene misericordia. Es difícil explicar porque el demonio apelara a Dios, que es el adversario, ¿verdad? Lo ven como adversario. Y está claro que Dios iba a respaldar a Jesús. Pero así fue. Y yo creo que la Escritura lo que nos está diciendo es que, mira, el Señor señorea. Dios señorea.
demonios, sea quien sea, todos se someten al Rey y saben que el Padre está ahí. Conoce su destino final que Dios ha decretado y ante la inmediata expulsión de Jesús busca retrasar el evento apelando al decreto de Dios, el demonio acusa a Jesús de adelantarse. Esto también explica por qué Jesús tiene una conversación con él. Ya Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu profanador y inmundo. Y el demonio no le hizo caso. Jesús se lo dijo, no le hizo caso. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió, mi nombre es Legión porque somos muchos. Y Jesús tuvo una conversación. ¿Cómo te llamas? Es improbable que Jesús tratara de ganar simpatía porque Jesús sabía que ese demonio estaba frito. Jesús sabía su nombre, Jesús tiene control de todo. Pero esto muestra, la Biblia nos muestra la revelación. Cuando este hombre dice, me llamo Legión, este demonio dice, son 6,000 soldados en una legión. Esto muestra la naturaleza de cómo espíritus inmundos pueden afligir. Sabemos que María la libraron de 7 demonios. Y quizás literalmente no significa que habían 6,000 demonios en él, pero había multiplicidad de ataduras en este hombre. Y la Biblia quiere hacer eso claro. Quiere hacer eso claro. Entonces él repetidas veces le imploró a Jesús que lo enviara fuera de esa región. Y le dice al Señor, mira, hay una gran manada de cerdos que está en la colina. Le dice, rogando, dice la Biblia, le rogaba, envíanos a los cerdos para que podamos estar entre ellos. Dice la palabra que repetidas veces estos demonios le rogaban a Jesús que lo enviara a los cerdos. La palabra dice que repetidas veces lo hizo. Otra versión dice que con desesperada insistencia dijo, envíanos fuera de esa región. Probablemente significa fuera de la región de Gerasa, aunque la razón no está claro. Nos da a entender que estos espíritus demoníacos eran seres territoriales que querían mantener control sobre ciertos lugares. Y si usted pasa por Baltimore se da cuenta que en cierta área se congregan todas las prostitutas. Este espíritu de prostitución es territorial. No le estoy diciendo que vaya a verlas, pero yo sé dónde están. Esta área los puedo llevar, no los voy a llevar, pero sé dónde están, porque por razones ministrábamos y orábamos por ellas. Está llena de prostitutas. Ahí, todas las calles. Esta área, el que quiere comprar droga territorialmente, es donde está cierto tipo de droga. Amén. Son espíritus territoriales. Y esta legión de demonios tenía ese territorio. Entonces le dijo, mándanos fuera de esta región. Mándanos a otro lugar, en otras palabras. Ya nos descubriste, ya estamos fritos. No queremos estar aquí. Querían quedarse dentro de hombres, pero no. Lo que vieron eran cerdos. Eran cerdos. Creo que eran 2,000 cerdos. Y la presencia de estos cerdos confirma que se trataba de un lugar gentil, ya que los judíos tenían prohibido criar o comer cerdos. Entonces Jesús le permite a los espíritus profanadores, salieron y entraron en los cerdos, dice la Biblia, y la manada se precipitó por un despeñadero hacia el mar. Eran 2,000 de ellos. Me imagino que el dueño de estos cerdos no estaba contento con Jesús. 2,000 cerditos, ahogados. Dios mío, aquí se me fue la ganancia del año. Me imagino que el dueño de estos cerditos no estaba contento. Pero eso es lo que hizo nuestro Padre. Fuera de aquí, váyanse. Entonces, este milagro es de magnitud grande, hermanos. La manifestación tangible de los demonios a través de los cerdos también confirma la realidad de lo que pasó. Y el hecho de que Jesús no está simplemente tratando con un hombre con fuertes desórdenes psicológicos, estaba tratando con un hombre realmente totalmente poseído por demonios. Aquí no vemos ninguno de eso, pero sí tenemos algunos que estamos afligidos por atadura, por depresión, por tristeza,
por diferentes cosas, por duda, por lo que sea. Versículos 14 y 15, dice que los que apacentaban los cerdos huyeron e informaron sobre esto al pueblo, y la campiña y la gente salió a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al hombre endemoniado. ¿Qué hacía el hombre endemoniado cuando vinieron? ¿Qué hacía? Sentado, tranquilo, vestido y con su juicio cabal. Como dicen los guatemaltecos, cabal. Esa palabra la aprendí de Obed. Cabal. Tranquilo. Este es el hombre que se estaba cortando. Este es el hombre que estaba en las tumbas gritando. Este es el hombre que lo ataban con cadenas y rompía de todo. Este es el mismo hombre que todo el mundo le tenía miedo, que estaba en ese cementerio, en ese lugar impuro. Este hombre tuvo un encontronazo con nuestro Jesús y de repente está sentado, vestido, tranquilo, con juicio. Nada con él, todos estos demonios, mire, en cerdos, ahogados en lo profundo de la mar. Un encontronazo con Jesús cambia cualquier cosa. Un encontronazo con Jesús, no importa la condición de la vida del individuo, no importa si están alcohólicos, no importa si tienen cáncer, no importa la condición espiritual o física de un individuo, un encontronazo con Jesús cambia, restaura completamente, hermanos. Estaba sentado tranquilamente, dice, vestido y en su sano juicio. Lo interesante es que Marcos todavía le dice al endemoniado, dice, el endemoniado estaba sentado tranquilamente. ¿Por qué? Porque el pueblo lo conocía como el endemoniado. Es como los pueblos de nosotros, a ciertas personas se conocen como el borrachito, ya no se les sabe ni el nombre. Ahí viene el borrachito, o ahí viene el peleón, o ahí viene, ya se le conoce por la descripción de lo que hacen o cómo viven, ¿no? Y a este hombre se le conocía como el endemoniado. Y dice la palabra en el versículo 18, ¿qué quería hacer él después que Jesús lo limpió? ¿Qué quería hacer este hombre? Versículo 18. ¿Qué quería? Quería montarse en la barca. Quería ministerio. Ya quería ministerio. Ya quería ministerio. Ya estaba listo para montarse con el Señor. Y el Señor le dice, no, un momentito, aquí no. Le dice, vete a tu familia. Vete a tu Jerusalén. Vete, le dijo, no, aquí no, vete a tu casa, cuéntale a tu familia, vete y cuéntale a tus amigos lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. En otras palabras, vete a tu Jerusalén, vete a tu Samaria. Antes de irte hasta el fin del mundo, vete primero a tu Jerusalén. Ya él quería ministerio, ya yo estoy listo, Jesús. Móntame en la barca, ya yo soy uno de ustedes. Yo ya estoy listo. ¿Dónde me siento? Le dijo. Dame la identificación, dame lo que necesito. No hay ministerio, papito. Te has restaurado, vete a tu casa. Vete y háblale a tu familia. Y muchas personas, y cuando voy a otros países les digo lo mismo. Pastor, ore por mí, que yo quiero ir a las naciones. Yo no tengo que orar para que vaya a las naciones. Dios quiere que vayas a las naciones. Esa es la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿ya evangelizaste a tu familia? ¿Ya evangelizaste a tu vecindario? Ya estás trabajando sometido a tu pastor. No vas a brincar a ir a las naciones si primero no has hecho tu tarea en tu casa y con los tuyos. Y a este hombre Jesús le dijo, para. No, aquí no te montas, vete allá a tu familia. Y dice la palabra que este hombre, versículo 20, obedeció. Dice la palabra que obedeció, predicó a todos los pueblos de la región. Todos los pueblos, ¿cuántos eran? No tengo idea. Pero parece que eran muchos. Dice, todos los pueblos de la región. Se fue y comenzó en Decápolis, cuán grandes cosas había hecho. Bueno, esta versión dice Decápolis. Otra versión dice a todos los pueblos. Y todos se maravillaban. La gente escuchaba y se quedaba asombrado. Pero la palabra dice que la reacción de la gente en ese pueblo fue temor. Ante este milagro de Jesús, poderoso, les dio miedo. ¿Y qué fue lo que le dijeron a nuestro Jesús el Cristo? Le dijo, vete, fuera de aquí, lo botaron, lo echaron. Jesús fue allá, hizo algo milagroso, algo poderoso.
Y la gente del pueblo, dice la palabra de Dios, fue temor, fue temor. Empezaron a rogarle que se fuera de allí, versículo 17. Empezaron a rogarle que se fuera de allí. Y muchas personas cuando Jesús hace algo poderoso, le da miedo, no entienden. Por eso siempre les decimos, no juzgue cuando algo pasa en la iglesia que usted no entiende. No juzgue cuando algo pasa en la vida de alguien que usted no entiende. No coja miedo y se vaya corriendo a hablar y a decir, que sí, callado. Hay cosas en el reino que esa gente no entendió lo que pasó en ese momento y cometieron un gran error echando a Jesús de ahí. Hay calabozos, hay cárceles, hay prisiones, hay cadenas, hay lazos espirituales que son usados para atar, afligir a las personas. Pero la Biblia claramente nos enseña que Jesús vino a hacer a los hombres libres. El cautiverio hace que alguien se lastime a sí mismo. No hay duda de eso. Y hay muchos aquí que nos estamos lastimando con palabras. Yo no puedo, yo soy feo, Los lastimamos no necesariamente físicamente con pensamiento. Nos lastimamos a nosotros mismos a través de nuestras ataduras con dudas que no nos dejan progresar, no nos dejan relacionarnos con otros. Nos lastimamos a nosotros mismos y al mismo tiempo empezamos a lastimar a otros. El cautiverio es algo tremendo. El texto dice que este hombre andaba hiriéndose con piedras, y cuando una persona es cautiva espiritualmente está bajo opresión de seres espirituales cuyo objetivo es destruirlo. Por eso, como te dije, vemos tantos suicidios, desgracia. La persona cautiva se autocastiga hasta llegar a desear mejor la muerte. Pero Jesucristo dio libertad a este hombre, rompió cadenas que lo afligían. Por eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y hoy se rompen cadenas del enemigo. Y el poder que liberó a este hombre nos hace libres. Nos hace libre a nosotros en este lugar. Todo aquel en esta mañana que sienta que el enemigo ha atado en su casa cualquier cosa, hoy tiene que romperse. Por la unción se pudre todo yugo. La voluntad de Dios es que los hombres sean libres de cualquier cautiverio, que las cadenas de aflicción sean rotas. De eso no debemos tener dudas. Por eso nos dio autoridad y su espíritu. Dios dice, a causa de la unción, el yugo se romperá. Se romperá, hermanos, se romperá. Se romperá. Aquí vemos a Jesús el Cristo en su amor tomar la barca, ir a un lugar donde usualmente no hubiera ido. Para este hombre que vivía en estos sepulcros, para este hombre que sin duda ya estaba muerto espiritualmente, sin duda físicamente moriría por estos demonios que tenían. Pero Jesús en su misericordia se presentó inmediatamente. Este hombre corrió hacia el Maestro. Y hoy corremos hacia la presencia de Jesús. Hoy tienes que correr a su presencia. 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 Todos los días tenemos que correr a su presencia. Y dice la palabra de Dios, si yo hubiera visto este endemoniado, yo saldría corriendo cuando lo veo corriendo a mí. Pero Jesús se quedó quietecito porque sabía que él venía a postrarse, a arrodillarse, a poner su cara al suelo. Venía a buscar la misericordia de Dios, porque los demonios saben el poder de los cielos. Y nosotros, la iglesia, tenemos que entender el poder de Dios en toda área. El poder de Dios. No podemos servirle al Señor si hay algo impuro o inmundo en nosotros. No puede haber impureza en el templo. En el tabernáculo no puede haber impureza. No puede haber impureza. Y es necesario que el Señor venga y saque cualquier, por mínimo que sea. Muchas veces no sabemos qué está ahí. Muchas veces no estamos conscientes de lo que está pasando. Pero creo que para el Señor nos lleve a nuevos niveles. Necesitamos hacer lo que hizo ese endemoniado, seguir su ejemplo. Venir corriendo a los pies del Maestro. Venir corriendo a Él, implorando su misericordia. Y decirle, papá, móntame en la barca. ¿Dónde me siento en esa barca que voy contigo? Y escuchar lo que Él nos tiene que decir y obedecer, como obedeció este hombre.
Este hombre que de seguro nadie daba nada por él, que de seguro todo el mundo había tirado la toalla. No importa cómo esté tu estado de tu corazón, no importa cómo te sientes, no importa. Jesús en esta mañana quiere limpiarnos. Jesús en esta mañana quiere liberarnos. Jesús en esta mañana quiere romper. Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, en el poderoso nombre de Jesús.